El día de hoy vamos a estar hablando sobre todo este proceso de enseñanza-aprendizaje desde la parte teórica y un poco práctica también, cómo nosotros podemos irlo aplicando en el aula. Entonces recuerden igual toda la clase está grabada, ustedes van a poder irla revisando en caso de que sea necesario y al finalizar la clase van a tener igual un pequeño cuestionario, ¿listo? Sobre lo que hemos aprendido el día de hoy, lo que vamos a aprender el día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden ir realizando. Entonces vamos a empezar esta segunda parte, que es una parte teórica. Muy bien, entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo este proceso es tan fundamental para la formación de los estudiantes. La semana anterior nosotros estuvimos viendo sobre algunas teorías del aprendizaje. Hoy vamos en cambio a estar viendo ya sobre cómo este proceso de enseñanza es aplicado. Entonces, ¿cómo debe ser un proceso de enseñanza-aprendizaje? Primero debemos saber que este proceso está compuesto por cuatro elementos. El primero es el profesor, el segundo es el estudiante, el tercero es el contenido y por último tenemos una variable que son las variables ambientales. Dentro de estas variables ambientales, algo que nosotros vamos considerando aquí es obviamente las características que están alrededor de nosotros como la escuela, como el aula, incluso muchas veces nuestras planificaciones de clase se ven modificadas hasta por el clima, porque estas variables ambientales también influyen. Pero estos son los cuatro elementos principales que nosotros tenemos: el profesor, el estudiante, los contenidos y las variables. Y cada uno de estos elementos va a influenciar de mayor manera o de menor manera. Y obviamente va a depender de la forma en la que se relacionan dentro del contexto y dentro del contexto escolar. Y dentro del contexto escolar, porque es justamente donde nosotros nos vamos a desenvolver, ¿verdad? Muchas veces nos vamos a topar que nosotros vamos a preparar una clase dentro de este contexto, ¿no? De yo, profesor, mis estudiantes, hoy les voy a enseñar, vamos a empezar con algo básico, con algo pequeñito. Hoy les voy a enseñar sobre vamos a hacer sumas y restas. Y uno dice, no, bueno, facilito. Entonces les digo a mis estudiantes que voy a tener unas frutas y si tengo unas frutas, entonces ya, me como las frutas y empiezo. Así va a ser mi clase. Entonces, fácil. Si yo les pregunto a mis estudiantes que me digan dos frutas, ya, me van a decir por ejemplo, bananas. Ya, de las bananas voy a tener dos y les voy a decir que si me como una, cuántas me quedan y así. Y a veces nos topamos con respuestas de los estudiantes que no nos esperamos. Y esas respuestas nos cambian la clase y nos cambian un poco el contenido que queríamos darles, porque los niños también llegan con dudas. Entonces aquí caemos en lo que hablábamos la semana anterior, que van ahí aquí también nuestra capacidad de poder adaptarnos a los cambios, de poder decir, bueno, a pesar de que tal vez mi clase no se pudo dar como yo esperaba, o como yo hubiese querido, igual estoy avanzando con los contenidos y esas variables también van a irse relacionando. Y obviamente mantener una buena relación de nosotros como docentes con nuestros estudiantes va a facilitar mucho el proceso que vamos a ir teniendo. Es más fácil enseñarles algo a los estudiantes cuando hemos creado realmente una relación o un vínculo donde nosotros podemos conocer qué es lo que pasa. Ahora, ¿cuál es la importancia de este proceso de enseñanza y aprendizaje? El proceso de enseñanza y aprendizaje nos ayuda a mejorar la calidad que nosotros les brindamos a nuestros niños. Es decir, cuando nosotros tenemos una buena relación dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, este proceso va
de lo que yo puedo mostrarles y enseñarles como tal y qué es lo que les queda a mis estudiantes, es decir, qué es lo que están aprendiendo. Y además, cómo yo puedo proporcionar herramientas, es decir, darles herramientas a mis estudiantes para que tengan un desarrollo personal, un desarrollo completo. Entonces, desde la semana anterior nosotros hablábamos que los niños como tal no son solamente personitas a las que nosotros llegamos y les decimos, bueno, estos son los contenidos que vamos a aprender hoy y se acabó. Y solamente van a la escuela a aprender contenidos, sino que nosotros debemos ayudar a desarrollar todo su personalidad como tal, a desarrollar su carácter, a desarrollar también esas habilidades de aprendizaje, a desarrollar esas habilidades sociales, esas habilidades emocionales, tomándolo como un ser integral, que es lo que estábamos viendo. Entonces, este proceso debe ser muy significativo para nuestros estudiantes, para que realmente ellos sientan que están teniendo una educación de calidad. Ahora, ¿cuáles son los objetivos educativos que nosotros debemos llegar a tener dentro de nuestras clases? El proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener objetivos claros, ¿listo? Entonces, como primer punto, nosotros debemos tener una claridad de enfoque. Cuando nosotros tenemos una claridad de enfoque, nosotros sabemos cuáles son los objetivos a donde yo quiero llegar, cuáles son esas cosas a donde yo quiero llegar para poder tener esto, una meta clara, una meta específica. Entonces, yo como objetivos y una claridad de enfoque es poder decir, ok, durante este año lectivo, por ejemplo, si yo ya conozco a mis estudiantes, y en un caso, tengo estudiantes que no saben comunicarse bien, que tal vez no se relacionan del todo bien con los otros niños, que tal vez no son amables en pedir las cosas, que en lugar de pedir exigen, por ejemplo, y que además dentro de su aprendizaje académico tal vez no están al nivel que deberían. Yo me voy a poner como objetivo dentro de la educación, primero, que aprendan esos contenidos que necesitan. Y segundo, que al terminar el año lectivo sean niños y niñas más amables. Esos, por ejemplo, son metas específicas a donde yo voy a llegar con mis estudiantes. Obviamente, yo como docente siempre me preocupo y estoy pendiente de la parte académica, ¿verdad? Es decir, a ver, estoy dando matemáticas, ¿aprendieron a sumar y a restar? Sí, no, ya. Entonces, necesito saber que cuando termine ese año lectivo, todos van a saber sumar, restar. Además, todos van a salir leyendo y escribiendo bien, van a tener buena caligrafía. Esos son objetivos educativos. Y además, obviamente, si nosotros consideramos, como hablábamos anteriormente, que los niños no solamente son niños a los que yo les voy a dar contenidos académicos, sino que además yo apoyo dentro de su parte emocional con metas específicas, como que sean más amables, que pidan las cosas de mejor manera, que se relacionen con los demás niños de mejor manera. Entonces ya tengo una claridad del enfoque. Ahora, dentro de esta claridad también debe haber una motivación y un compromiso. Los objetivos que yo me pongo también son objetivos desafiantes. No es tan fácil, por ejemplo, lograr que un niño que exige todo en lugar de pedir, que no se relaciona bien con sus compañeros, logre ser amable, logre pedir las cosas. Todos estos objetivos son objetivos desafiantes, pero además son alcanzables. Todo lo que yo me proponga hacer, debo saber que deben ser objetivos alcanzables y reales. Y esto me va a motivar a mí para saber a dónde quiero llegar y mantener un compromiso con mis estudiantes. Porque cuando yo logro mantener este compromiso con mis estudiantes, les logro mantener motivados y cuando los logro mantener motivados, encima les logro tener enchufados en mis clases. Me ponen atención, participan en la clase, hacen preguntas, comparten con los compañeros, les ayudan a los demás que tal vez por alguna razón no entendieron. Y ese compromiso me va a permitir a mí
avanzar de mejor manera y obviamente mantenerlos a todos motivados y con ese compromiso y después, al final, lograr estos objetivos. Y a eso se le llama éxito y celebración, que son estos objetivos educativos también. Lograr el éxito con nuestros estudiantes. Lograr luego también celebrar esas pequeñas metas que van cumpliendo. Y obviamente cuando nuestros estudiantes y nosotros también logramos alcanzar esos objetivos educativos, vamos a tener una sensación muy grata de logro y obviamente vamos a generar autoconfianza. Cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo, cuando tenemos autoconfianza, cuando sabemos hacia dónde queremos llegar, entonces, ese entusiasmo por aprender crece y obviamente me motivo a seguir yendo a clases, me motivo a saber que, ay, tengo clases con este profe, qué chévere, con ella aprendemos un montón, o con él aprendemos un montón. Y luego celebramos esos éxitos diciendo, bueno, logré los objetivos que tenía. Logré que mis estudiantes salgan sumando, restando y escribiendo y teniendo una buena caligrafía, que esos son los objetivos que yo me puse en un inicio. Entonces, estos objetivos educativos, como ustedes pueden ver, van como en escalera, uno sobre otro, porque cuando tengo claridad de enfoque, logro mantener motivación y compromiso, y si logro mantener esa motivación y compromiso, logro cumplir los objetivos y con esto tengo éxito y celebración. Ahora, dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy importante mantener una planificación de lecciones o una planificación de clase que sea clara, porque yo necesito ser muy lógico también o lógica con lo que yo les estoy enseñando a mis estudiantes. Y para esto tengo algunas herramientas que también me van a ayudar. Una de estas herramientas que me van ayudando, primero es tener un currículo relevante. El Ministerio de Educación como tal a nosotros nos brinda el currículo de educación en donde nos dice, bueno, ok, por ejemplo, los estudiantes de cuarto de básica, ¿cuáles son los objetivos académicos que yo quiero que tengan? ¿Cuáles son los objetivos en cuanto a cuando salgan a bachilleres? ¿Qué es lo que van a lograr? ¿Qué es lo que van a ir aprendiendo desde ahora? A eso hace referencia el currículo relevante. Nosotros debemos ir revisando ese currículo y debemos conocerlo bien para que nosotros podamos saber como docentes qué es lo que les estoy enseñando y hacia dónde quiero llegar, además de los objetivos que yo como docente me puedo plantear con mi grupo específico, porque como hablábamos la clase anterior, no todos los grupos de estudiantes, a pesar de que sean de la misma edad o que estén en el mismo grado, son iguales. Cada grupo de estudiantes es diferente. Entonces yo debo plantearme eso, pero para eso yo también me ayudo de este currículo. Y dentro de una planificación de lecciones, planificación de clases, se requiere de una selección del contenido curricular que además esté alineado con los objetivos educativos, que vaya acorde a lo que mis estudiantes necesitan saber y que además vaya acorde con los contenidos académicos que se necesitan, ¿sí? Y para eso está el currículo y para eso está la planificación. También yo debo saber que debo tener durante mis clases una secuencia lógica, que todas las actividades que yo haga no las haga solamente por hacer, sino que tengan un objetivo claro. Que si yo estoy haciendo, por ejemplo, una actividad de fracciones y voy llevando frutas y voy haciendo que dividan y que partan y que hagan, todo tenga una secuencia lógica que les ayude a los niños y a mis estudiantes como tal a comprender de mejor manera. Y después de que comprendan de mejor manera, a tener un avance progresivo de su aprendizaje, que cada una de las actividades que yo voy planificando y realizando, pues empiezo, por ejemplo, a ver, vamos a ir con lo básico, ya. Tengo niños de alumnos de primero o de segundo de básica, porque a ustedes también les toca, ¿no es cierto? Básica incluye todos los niveles, desde primero, segundo hasta séptimo. Si yo tengo estudiantes tan chiquitos, ¿qué hago si me toca enseñarles a escribir? ¿Cuáles son los primeros pasos que yo debo seguir? Si me toca enseñarles a leer, ¿cuál es la secuencia lógica que yo voy a seguir?
Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo solito en cuanto a escritura. Si yo quiero enseñarles a mis niños, a mis niñas a escribir, yo necesito mantener esa secuencia lógica de decir, bueno, primero les voy a enseñar las líneas. ¿Por qué las líneas? Porque yo necesito que mis niños sepan qué es una línea recta, qué es una línea curva, qué es una línea inclinada y después también que estén orientados, que sea una línea recta vertical o que sea una línea recta horizontal, porque de esa forma es como yo voy a ir formando las letras que voy escribiendo. Por ejemplo, si yo les digo a los niños que vamos a escribir la letra A y ya les enseñé las líneas, va a ser muy fácil, porque yo puedo decirle al niño que la A mayúscula se conforma de dos líneas inclinadas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha, y de una línea horizontal. Y ya formé las letras. Si los niños tienen claras esas primeras nociones, pues después escribir va a ser muy fácil. Y lo mismo, después entonces de esa secuencia lógica, ¿qué es lo que quiero que avance? Ya no solo que escriban, sino que vayan leyendo. Entonces, para que lean, yo necesito que sepan los sonidos de las letras. Después necesito que vayan agrupando esos sonidos. Después ya no solo los sonidos, sino también la palabra. Después las palabras forman oraciones. Todo eso es una secuencia lógica. Si se dieron cuenta, desde dónde partimos hacia dónde quiero llegar. Y eso aplica para todos los contenidos. Cuando nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, la clase de ciencias naturales, nosotros vimos incluso desde el inicio, ¿verdad? Desde qué es un ecosistema, cómo se va formando, cuando hablamos igual de órganos, aparatos y sistemas, ¿verdad? Fuimos hablando desde los tejidos, que los tejidos forman órganos, que los órganos forman sistemas y los sistemas ya forman el cuerpo humano. Todo es una secuencia lógica. Y nosotros durante nuestras clases, dependiendo los temas que vamos a irles dando a los estudiantes, nosotros debemos mantener esa secuencia lógica. No sería lógico, por ejemplo, que si yo quiero enseñarles a mis niños, no sé, voy a enseñarles a los niños a multiplicar, pero no saben sumar. ¿Puedo yo enseñarles a un niño a multiplicar si todavía no sabe sumar? Realmente no. Esa no sería una secuencia lógica. Nosotros debemos mantener dentro de nuestras planificaciones esas secuencias lógicas para así facilitar la comprensión. Y un tip ahí importante, siempre que nosotros estemos enseñando algo difícil, tengo que saber que lo fácil está comprendido. Entonces, en este caso, por ejemplo, de las multiplicaciones, lo fácil serían las sumas. Cuando las sumas, que es lo sencillo, está comprendido, entonces yo puedo irme a las multiplicaciones y después puedo irme a las divisiones y luego puedo irme a operaciones más complejas. Así funciona esta secuencia lógica. Y por último, yo debo tener dentro de mi planificación un diseño inclusivo. Es decir, que las planificaciones que yo haga deben tener también estrategias que me ayuden a atender la diversidad del aprendizaje. ¿Ok? Atender la diversidad, bueno, en materias más adelante ustedes también lo van a ir viendo. Debemos saber que en el aula no nos encontramos siempre con niños típicos, por decirlo así, o sea, con una, neurotípicos es la palabra que se les llama, o sea, niños normales, niños que comprenden todo bien, niños que no tienen dificultades con su aprendizaje. Nos vamos a encontrar en las aulas con diferentes niños y diferentes estilos de aprendizaje. Niños que necesitan más movimiento, niños que necesitan videos, niños que necesitan canciones, niños que necesitan diferentes estrategias para poder aprender. Y a eso se refiere este diseño inclusivo y que además me ayuda a, eh, a potenciar las habilidades de mis estudiantes, que no solamente se trata de yo les enseño, sino que lo que ellos ya saben pueden irlo potenciando o incluso lo que les gusta. De lo que les gusta, entonces yo puedo aprovechar para que los niños también puedan avanzar.
Ahora, vamos a ir viendo algunos de los métodos y estrategias que existen dentro de el proceso de enseñanza. Entonces, primero, una de las estrategias que más se utiliza es la participación activa. Dentro de esta participación activa, lo que se busca es que justamente los niños y las niñas sean los que más participan dentro de las actividades y sobre todo que todos puedan participar. Dentro de esta participación activa se pueden utilizar estrategias como el debate, como las discusiones o como las actividades interactivas. Esta participación activa, además, me ayuda a motivar a que todos mis estudiantes participen y fomentar que ellos participen me va a ayudar a saber qué es lo que sabe mi grupo de estudiantes y hacia dónde yo puedo dirigir mi aprendizaje. Dentro de la participación activa, yo también voy a ir viendo mucho el criterio de mis estudiantes. Porque en un debate, en una discusión, en este tipo de actividades, ellos van dando sus opiniones, desde lo que conocen, desde lo que saben, y a partir de eso yo también puedo ir ahondando y profundizando en algunos temas, o también incluso tomando esas experiencias que ya tienen para a partir de eso seguirles enseñando. Entonces, esta es una muy buena práctica y cuando tenemos grupos grandes, incluso lo que podemos hacer es subdividir los grupos. Entonces, hago grupos pequeños de discusión que puedan llegar a una conclusión y que luego participen entre los grupos. Es una muy buena estrategia porque es una forma que me va a permitir a mí conocer a cada uno de mis estudiantes. ¿Se acuerdan que hablábamos justamente de esta parte de una atención individualizada? De saber que todos mis niños, aunque tengan la misma edad, aunque estén en el mismo grado, no piensan ni actúan de la misma manera. Entonces, dentro de esta participación activa, yo puedo ir conociendo a mis estudiantes y dándoles esa atención que se necesita. Segundo, dentro de estos métodos y estrategias de enseñanza, vamos a ver una aplicación práctica. Dentro de esta estrategia de aplicación práctica, podemos ver que se preparan muchos métodos en donde apliquen el conocimiento. Y esta parte de aplicación del conocimiento me va a permitir que mis estudiantes comprendan de mejor manera la información que están recibiendo. Es más fácil, por ejemplo, entender. Si yo en ciencias sociales, como estábamos viendo, por ejemplo, en el video que les mostraba al inicio, si estamos viendo sobre el movimiento de la Tierra y yo solamente les explico en la pizarra que la Tierra tiene movimiento rotativo, eh, así en la pizarra, ¿será que los niños lo comprenden? No del todo, no va a ser tan fácil. Va a ser mucho más fácil si yo puedo aplicar ese conocimiento que tengo de alguna manera. Y muchas veces esa aplicación práctica va a poder darse a través de juegos, a través de dinámicas o en ocasiones, por ejemplo, de la vida real, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo sobre las plantas, no es tan difícil plantar una semilla y poder hacer este ejercicio de observar cómo va creciendo y cómo crecen sus raíces y cómo debo cuidarlo para que crezca también. Esa es una aplicación práctica. Este es un método muy interesante porque mientras más podamos mostrarles a los niños la realidad de cómo funcionan las cosas, más interés los niños van a tener. Incluso nosotros como adultos, si nos muestran las cosas, cómo funcionan o cómo se aplican, nos interesamos más, ¿verdad? En los niños pasa exactamente lo mismo, se interesan más y además retienen de mejor manera la información. Y aquí dentro de esta aplicación práctica entran mucho los experimentos, porque dentro de los experimentos, a veces tenemos experimentos que no nos demoramos en hacer ni 2 minutos y que no necesitamos de materiales complicados, pero nos van a ayudar y a facilitar que la información que yo estoy necesitando que mis estudiantes aprendan realmente se les quede. Y por último, dentro de los métodos y estrategias de enseñanza, tenemos lo que es la adaptación personalizada, es decir, en donde empleamos estrategias de enseñanza que se adaptan a las necesidades individuales de mis estudiantes.
y que además me ayudan a tener un aprendizaje efectivo. Esta adaptación personalizada, volvemos al punto que hablábamos, que cada uno de mis estudiantes es un mundo diferente y cada uno muchas veces necesita de algo diferente para poder aprender. Pero en las aulas yo debo poder brindar ese espacio para que los niños lo entiendan. Y muchas veces nos toca usar muchas estrategias para llegar hacia donde queremos. O a veces nos va a tocar incluso quedarnos con ese estudiante que no está entendiendo del todo y sentarme a explicarle directamente, ¿no? Y decirle, bueno, eh, a este estudiante que yo tengo aquí, entonces me voy a sentar con él, voy a revisar este tema solo con él y listo, avanzamos. Incluso esa es una adaptación personalizada, darnos ese tiempo para que todos tengan un aprendizaje efectivo. Ahora, ¿cuál es la importancia de este proceso de enseñanza y aprendizaje? Primero, tener un desarrollo integral, incluyendo todos los aspectos cognitivos, emocionales y sociales. Yo a mis estudiantes no puedo considerarles solamente para que aprendan la parte académica, sino que también para demostrar estos procesos emocionales y sociales, cómo me relaciono con los demás, cómo actúo frente a los demás y cómo esto también me va a ayudar a, a aplicarse para la vida. Porque a nosotros después de salir de la escuela nos toca ir al colegio, ¿verdad? Y después del colegio, tal vez algunos estudiarán más, tal vez otros ya entrarán a trabajar. Y dentro de cada uno de los espacios donde nos desenvolvemos, necesito demostrar esas habilidades emocionales y sociales que tengo, además de lo que pude haber aprendido dentro de lo académico. Y aquí entra justamente esta preparación para el futuro, proporcionar a los estudiantes la mayor cantidad de habilidades y conocimientos que les permitan enfrentar desafíos futuros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a un niño yo le doy resolviendo todo? O sea, necesita algo, le doy. Tiene que hacer un trabajo, entonces le doy haciendo. Tiene que hacer una exposición, le doy haciendo. Y solamente le dejo que se aprenda de memoria. ¿Será que si en un futuro se encuentra, por ejemplo, en un trabajo y le pidan que resuelva algo, que tiene que resolver algún problema, lo logra hacer? No, pues, No lo va a lograr no, hacer no porque lo todo gente que no resolviendo. puede resolver. Y hay gente que no puede resolver problemas, ¿no es cierto? Nos encontramos muchas veces Claro. en muchos ámbitos de nuestras vidas con gente que, o sea, parece una cosa pequeñita para nosotros y que ahí viene el dicho, ¿no? Se ahogan en un vaso de agua. Porque así pasa. Pero es que nosotros también como docentes tenemos esa obligación de poder prepararles para el futuro, de poder decir, ok, sí, va a haber muchas ocasiones donde nos topamos con cosas que son inesperadas o con cosas que uno decía, chuta, es que esto no me enseñaron y ahora ¿cómo hago? Entonces, yo necesito preparar a mis alumnos y a mis estudiantes para que tengan confianza y para que sean competentes dentro de su futuro también laboral, porque a la final los niños no se quedan siempre siendo niños, ¿verdad? Los niños también van creciendo y tienen que desarrollarse en diferentes ámbitos. Y además, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo también puedo tener una contribución con la sociedad. ¿Cómo impactar de manera positiva en la sociedad? Cómo mantener y tener individuos que sean informados, conscientes y capaces. Los cambios, aunque sean pequeñitos, cuando empiezan desde los estudiantes, hacen impacto también en los adultos. Y esos adultos comienzan a hacer impacto también en los demás adultos. A veces tenemos niños que, por ejemplo, llegan a casa y le dicen, mami, hoy nos enseñaron, por ejemplo, sobre el reciclaje y la reutilización de materiales. Que aquí en la casa nosotros botamos toda la basura en un solo lugar y no reutilizamos los recursos que se puede. A veces las mamás se quedan ahí pensando y dicen, así no. Sí, sí, sería bueno reciclar. Y ahí empiezan los pequeños cambios.
Y ahí empiezan las diferentes cosas que se pueden realizar. Y eso ya comienza a ser una contribución a la sociedad, porque aunque los niños muchas veces son infravalorados, no se los considera dentro de la sociedad, ellos también logran hacer muchos cambios positivos dentro de las sociedades con los papás. Y luego estos papás, cuando conversan con otros papás, comienzan a contagiarse de ese tipo de cosas y ayudan a contribuir a la sociedad. Cuando tenemos un buen proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces logramos estos cambios en la sociedad también y tenemos una contribución significativa. Dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, nosotros también debemos hacer evaluaciones. Y dentro de estas evaluaciones tenemos evaluaciones formativas y sumativas. Entonces, estas evaluaciones formativas, las primeras, son las que nos ayudan a monitorear o a evaluar el progreso con evaluaciones. Entonces, las formativas nos ayudan a ir viendo, por ejemplo, los temas pequeñitos que yo le fui enseñando, a ver cómo estamos yendo, si están aprendiendo, no están aprendiendo, les ha ido bien, si estamos avanzando, listo, entonces podemos seguir. Y dentro de las evaluaciones sumativas, ya pues vemos el logro a largo plazo, es decir, ya son evaluaciones que nosotros tomamos no de temas pequeñitos, sino a las que ya podemos ir llamando incluso acumulativas. ¿Listo? Y después de tener estas evaluaciones, yo siempre necesito tener una retroalimentación. Y muy importante que las retroalimentaciones sean constructivas, que nos ayuden a encontrar sobre todo cuáles son las áreas de mejora que tengo, pero no para criticarlas, sino para impulsar a que desarrollen mucho más esas áreas de mejora que tengan mis estudiantes. No es lo mismo, por ejemplo, que a nosotros, incluso como adultos, lleguen y nos digan, no, es que eso estás haciendo mal, y estás haciendo mal, y estás haciendo mal, a que nos digan, sabes que me di cuenta que tal vez esto no lo estás haciendo bien, pero podrías mejorarlo haciendo esto. ¿O qué te parece si hacemos esto para mejorar? Cambia, ¿verdad? Cambia esa retroalimentación. Además, le motivamos y comienza a ser una retroalimentación constructiva que les ayuda a los niños a desarrollarse y que no más bien les motiva a detenerse. Porque sí, cuando nosotros recibimos críticas, los seres humanos somos muy emocionales. Y cuando recibimos críticas, muchas veces lo que tendemos nosotros no es a tomarlo a bien, sino a decir, "Ah, muchas veces ya va a molestar. Ay, mejor ya no hago nada. Entonces, si van a estar criticándome a cada rato lo que hago, mejor ya no hago nada. Y en los niños pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo necesito como docente tener una buena comunicación con ellos para poder motivarles y no desmotivarles después de una retroalimentación, porque estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Y qué pasa cuando estamos aprendiendo? Pues nos equivocamos. Y eso es algo que nosotros también debemos poder demostrarles a los estudiantes, que yo como adulto, como maestro, también me equivoco, porque así ellos también se motivan y dicen, bueno, o sea, si el profe se equivocó, yo también me puedo equivocar y puedo mejorar. A eso hace referencia estas retroalimentaciones constructivas. Y por último, vamos a ver algunos de los factores que influyen dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Primero, el entorno de aprendizaje. No en todas las escuelas encontramos el mismo espacio físico o las mismas condiciones sociales. Tenemos escuelas que tal vez sí, bueno, los estudiantes están motivados a ir a estudiar. Nos encontramos con otros lugares en donde los papás no priorizan, por ejemplo, el hecho de que los niños vayan a la escuela, que ir a la escuela sea como algo medio opcional. Y eso es un entorno de aprendizaje. Y dentro de los espacios físicos, mucho más. No todas las aulas son iguales, no todas las escuelas son iguales. Algunas escuelas tienen más recursos que otros. Y eso también influye dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Después también tenemos la diversidad estudiantil. Nos vamos a encontrar con niños que tienen muchas diferencias individuales, como dentro de cómo aprenden, de cuáles han sido sus antecedentes, si tal vez pasaron por muchas escuelas, si recién es la primera, si es la primera vez que entran, incluso de qué culturas vienen, de qué experiencias previas han tenido, de cómo fueron criados durante los primeros años de vida. Y dentro de esto también, obviamente, va a influir a saber
si es que tengo una forma efectiva o no de poder aprender. Y obviamente aquí entran los recursos educativos, el acceso o no que yo tengo a los diferentes recursos educativos y que además sean actualizados y me ayuden en este proceso de enseñanza y aprendizaje, manteniendo y ofreciendo oportunidades para todos mis estudiantes. Porque muchas veces nos gustaría a nosotros como docentes tener un montón de recursos y a veces decimos, chuta, si tuviera un aula más grande y si tuviera menos sillas y si pudiera. Sí, pero ¿qué es lo que puedo hacer con lo que yo tengo ahora? Y eso también implica el ser recursivos, el decir, ok, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? No solo quejarme, sino decir, bueno, en serio, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ir modificando? Y por último, ver cuáles son los retos y los desafíos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Siempre nos vamos a encontrar con desigualdades educativas. No todos los niños y las niñas tienen el mismo acceso a la educación o a tener una buena calidad de enseñanza o incluso por recursos a veces económicos, recursos familiares, no pueden estar dentro de este proceso de aprendizaje. Segundo, también nos encontramos con la resistencia al cambio. Y eso no solo aplica para los estudiantes, sino también para los directivos. Muchas veces nos encontramos con directivos que tal vez ya tienen muchos años de experiencia. Y cuando nosotros llegamos y les decimos como docentes, yo quiero hacer esto, hoy quiero no hacer una clase adentro, voy a hacer clases en el patio, voy a utilizar esas cosas que ustedes tienen ahí tal vez un poco arrumadas y botadas y quiero utilizarlas para las clases. Quiero que mis estudiantes se muevan, quiero que hagan esto. Y nos topamos con directivos que nos dicen, no, no puede hacer. ¿Y por qué? No, porque aquí en esta escuela las cosas no se hacen así. Aquí no puede venir a modificarme las cosas porque usted quiera. Y nos topamos con eso y a veces también como docentes nos desmotivamos. Decimos, no, pero si yo quería hacer un cambio, quería hacer unas clases magistrales, quería modificar, quería sacarles a los estudiantes de estar solamente atrás de la mesa. Entonces, muchas veces nos vamos a topar con esa resistencia al cambio. Y como les digo, no es solamente de parte de los estudiantes. También aplica a los directivos e incluso aplica mucho más a los padres de familia. Chicos, se nos va a cerrar la sesión, entonces mejor para no quedarnos a medias, salgámonos todos y volvamos a entrar y ahí continuamos con la clase. ¿Listo? Ya mismo estamos terminando.